¿Qué tal amigos? Aquí estamos en otro video, bienvenidos al canal. Hoy vamos a trabajar en esta desbrozadora. Es una desbrozadora, un güiro o como ustedes le quieren llamar. Vamos a ponerle línea a este, pero te los voy a enseñar más o menos para ver si tienen ustedes uno de este tipo. Está la marca de este güiro, de esta desbrozadora. Vamos a ponerle el hilo, la línea, la que va aquí, ya que son diferentes aquí donde llevan la línea. Todos son diferentes y van de diferente manera. Entonces vamos a ver cómo se le pone a este tipo de desbrozadora la línea. Vamos a ver cómo se le pone para que sea más fácil para ustedes, ya que si estás aquí mirando este video es porque a lo mejor tú perdiste o no sabes dónde dejaste las instrucciones que te dicen cómo ponerle la línea en específico a este tipo de desbrozadoras. Vamos a proceder a ponérselo aquí y ahorita te vamos a enseñar cómo es que se le pone. Bueno, primero quiero enseñarte cómo viene este. Nada más trae como la mitad de protección, que es esta de otras marcas, lo regular que trae, ¿verdad? Mira cómo viene este. Este es el tipo de güiro, de desbrozadora que vamos a ponerle en línea, y así viene. Si te das cuenta, ahí tiene dos candaditos. Ese es para cerrarlo y este es para abrirlo. No es necesario quitarlo, porque si tú lo quitas, pues prácticamente no solamente sería para reemplazar esta parte de abajo. Pues si se te llega a quebrar, lo puedes reemplazar y lo puedes quitar de aquí, nomás girándolo. Pero no tienes que quitarlo para ponerle línea. Y yo te voy a decir y a explicar por qué. Mira, lo voy a dar vuelta para que esté bien. Ahí se escucha un poquito de ruido porque aquí afuera están unos camiones, están trabajando. Bueno, mira, te explico. En esta clase, para poderle poner línea otra vez, solamente tienes que... A ver si agarro el teléfono mejor. Ahí estamos. Solamente tienes que poner esta línea que ves aquí, en dirección con estas flechas. Tienen que estar exactamente apuntando. E incluso aquí la parte de abajo te dice, en esta ocasión está bien en inglés, aquí dice load spool. No sé si lo dije bien, pero prácticamente aquí te dice cómo recargar la línea, ya que no tienes que quitar todo como en otras, que la tenías que quitar y poner una para un lado y enrollar otra para otro lado. Esta no la tienes que quitar. Es más, ahorita la voy a quitar para que veas cómo viene por dentro. Es diferente a las demás. Bueno, seguimos. Mira, lo vamos a quitar. Simplemente le tienes que dar vuelta aquí. Aquí está cerrado y acá está abierto. Son dos candaditos que te muestra ahí. Lo vamos a quitar. Vamos a girar y sale. Mira, no trae nada adentro. Simplemente trae un resorte aquí y esta parte. Esta de aquí. Mira cómo viene por dentro. No trae división como otras. Por eso es que se recarga diferente.
y ahorita te voy a enseñar cómo se recarga. Te voy a mostrar cómo se recarga, porque esta es diferente a otras marcas. Otras marcas traen una división aquí en medio y una se enrosca para un lado y la otra se enrosca para otro lado y tienes que sostener las puntas aquí de la línea y luego meterlo, ¿verdad? Yo creo que sí te ha tocado tener uno de esos. Bueno, este solamente lo vas a quitar si es necesario reemplazar esta parte o si se te rompe esto de aquí abajo, simplemente, o si se te daña el resorte. Este es el resorte con el que golpeas la abrasadora en el suelo y solita va soltando el hilo, se va alimentando el hilo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a poner esta para atrás de la misma manera que la quitamos. La ponemos aquí en posición. Nos aseguramos de que estén los alambres, el resorte bien. Y presionamos. Y la giramos. Ahí está. Se escucha un clic cuando entra bien. Bueno, pues ya te dije que no tienes que quitarla para poderle poner la línea, ¿verdad? Para poderla meterle más línea cuando ya se te acabó. Bueno, como te dije anterior, aquí ya la línea que está aquí, voy a mover el teléfono un poquito más para acá. Ahí. Ya se movió nuestra línea. Aquí no nos va a permitir poner la línea, entonces tenemos que girarla. Tenemos que girar esta línea recta hacia donde están los otros puntos. Uno es aquí y el otro está acá. Le vamos a dar vuelta. Ahí está. Aquí ya está apuntando en dirección para arriba y acá también. Aquí ya podemos meter la línea. Yo estoy usando esta línea. Esta línea es del .095 de diámetro. Actualmente tienes que cortar como 10 pies de línea. Y aquí ya lo tengo yo. Son como 10 pies de la línea. Ahora lo que vamos a hacer, mira, te muestro que una vez, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿verdad? Pero una vez que pones en línea esos dos puntos, aquí adentro vas a poder mirar un hoyito que atraviesa de lado a lado, que es por donde vas a meter la línea. Y ahorita lo vamos a hacer. Mira. Voy a meter la línea por el lado de arriba. Mira. Pero es importante de que alinees estos dos puntos. La flecha con las dos flechitas, una aquí y otra abajo, para que se pueda deslaquear el hoyito que tiene acá arriba para poderle meter la línea. Una vez que hiciste eso, le vamos a meter la línea aquí en el agujerito. Y ahí va a salir del otro lado. Meter la otra punta porque esa punta como que quedó mal cortada y no está yendo recto. Ahí está, amigos. Ha salido del otro lado. ¿Sí? Simplemente la pones de este lado. Ahí está. Yo he cortado una línea de 10 pies de largo. Ahora la vamos a jalar. Ya la tengo así. La tengo así. Ahí está, amigos.
Acá está más o menos igual. Son 10 pies de línea a la mitad. Cada lado tiene 5 pies. Bueno, una vez que lo tienes así, una vez que ya lo tienes así, que ya metiste la línea, ahora sí es que vamos a empezar a girar esta rueda. Y aquí nos dice hacia dónde. Lo vamos a girar hacia acá, para que se vaya enrollando todo adentro. Vamos a hacerlo. Ahí está, amigo. Vamos a proceder a enrollar nuestra línea. Vamos a darle vueltas. Miren cómo de fácil es. No tienes que hacer mucha fuerza. Mira. Ya está empezando a enrollar la línea solito. Y de esta manera es de que se le pone la línea a este tipo de desbrozadoras de un cortacésped. Miren, tenemos que darle vueltas. Aquí la estamos cargando. Si ya ven las puntas. Están un poquito largas. Vamos a darle otra vuelta. Una vuelta más. Ahí está, amigos. Ha quedado a la medida perfecta. Y eso es todo, amigos. Así es como le ponemos la línea a este tipo de desbrozadora, de trimmer, de güiro, como ustedes lo conozcan. Simplemente vamos a repetir el paso rápidamente, poniendo esta línea en dirección a estos dos puntos. Es muy importante porque solamente así nos va a permitir introducir la línea para que atraviese de lado a lado. Si esta está por acá, aquí el paso de la línea se bloquea por dentro, no hay paso. Es importante tenerla así antes de poner la línea y después ya. El segundo paso es girarla para poder enroscar la línea dentro, ¿verdad? Eso es todo, amigos. Gracias por ver este video. Si te sirvió, si te es útil, te invito a que le dejes un like o que lo compartas, perdón. Y nada, amigos, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver este video.